Buenos días, mi nombre es Esteban Órdenes, soy ingeniero agrónomo de profesión. Trabajé bastantes años para el gobierno de Chile en distintas instituciones y bueno, pasando varios años, cuando hubo un cambio abrupto en Chile en que nos adherimos del convenio de la UPOV. ¿Conocen el convenio de la UPOV? Unión de Protección de Obtentores Vegetales. Bueno, es un convenio que nace en el año 60 más o menos. Y bueno, la primera firma la hace el año 61, al que están adheridos prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Lo maneja Europa, por supuesto, como la gran mayoría de las cosas, y ese convenio es el que rige en el fondo a prácticamente el 90% de los países, el que define qué es lo que pasa con la semilla, cómo se elige una semilla, cómo se hacen las leyes de semilla en cada país. Todos los convenios internacionales, como el convenio de diversidad biológica, por ejemplo el tratado de recursos fitogenéticos como el TIRPA, ahora tenemos el protocolo de Nagoya, bueno, todo lo que tiene relación con beneficio del derecho al agricultor son convenios que no se legislan en los países, por lo menos en los latinoamericanos. Sin embargo, el convenio que protege a los obtentores, que en el fondo son las grandes transnacionales, tiene absolutamente la ley a su favor. Todos los países latinoamericanos tenemos una ley, la nuestra es la 19.342, que en el fondo ratifica todo lo que dice el convenio, por lo tanto hay una fuerza de ley potente en ese sentido, ¿no? Así que bueno, cuando sucedió esto el año 2011, nosotros nos adherimos al convenio más moderno de UPOV. UPOV parte el 61, después viene el 78 y después viene el UPOV 91. ¿Ya? Y en ese proceso los protocolos han ido cada vez protegiendo el derecho de las transnacionales, ¿cierto?, en medio del derecho del agricultor. El derecho del agricultor en la actualidad no está reconocido a nivel legal en casi ningún país, ¿no? Son en mera poesía, ¿no? O sea, nos parece muy bonito el trabajo que hace el agricultor, nos entregan material genético para nuestros bancos de germoplasma, sin embargo, cuando llega la hora de la ley, no existe, ¿no? Hay un protocolo ahora que se llama el protocolo de Nagoya, que se supone que iba a responder a esta necesidad y iba de alguna manera a equilibrar el derecho del obtentor con el derecho del agricultor. Sin embargo, si ustedes lo leen, lo pueden bajar de internet, es algo increíble. El protocolo de Nagoya. Sí. Bueno, Nagoya es un lugar de Japón donde se juntó el jet set, digamos, de la agricultura a definir en el fondo el derecho de cada quien, ¿no? Y bueno, hubieron algunos representantes mapuche en ese protocolo y nos dicen que fue una locura. En el fondo todo lo que se habló, después llegaban las transnacionales y en el fondo pusieron sobre la mesa el protocolo y bueno, ahí estamos. Lo único que reconoce el protocolo de alguna forma es que ayuda a negociar a la comunidad con una farmacéutica, por ejemplo, en lo que se llama supuestamente el derecho equitativo, la repartición justa de quienes ganan, porque definitivamente el material fitogenético genera un negocio multimillonario, ¿no? O sea, ustedes han escuchado la última fusión que hubo entre Bayer y Monsanto, nos deja claro el monopolio que hay, y la verdad es que competir contra eso es bastante difícil. Chile en ese sentido, ¿y por qué el altruismo? ¿No? Porque de alguna manera uno trabaja para el gobierno, pero se da cuenta que estamos en una crisis alimentaria, ¿no? Cuando perdemos semillas estamos perdiendo el derecho a la soberanía, a decidir qué queremos comer, cuándo queremos comer y cómo es la calidad de lo que queremos comer, ¿no? Entonces, en Chile lamentablemente ha sido un ejemplo del neoliberalismo en muchas cosas, y bueno, no excluye el tema de la semilla, la ley es muy restrictiva, incluso dentro del marco de lo que permite UPOV, que también da cierta alternativa sui generis, que se llama que cada país puede determinar. Chile es lo más restrictivo en ese sentido. Entonces, el trabajo que nosotros desarrollamos con las comunidades de alguna manera rompe un poco ese monopolio que existe respecto a la semilla, y evidentemente el Estado muchas veces no está muy contento con el trabajo. Es increíble que cada vez que postulamos nosotros proyectos, todo lo que es investigación lo financian, pero si queremos hacer un semillero con comunidades, no lo financian. Es una locura. Es como ese miedo a que la semilla vuelva a sus dueños iniciales. Uno le pregunta a los especialistas y la verdad es que no hay respuesta. O sea, porque los bancos de germoplasma en el mundo están privados en general, en su gran mayoría, al acceso de agricultores, de indígenas. O sea, ¿qué miedo hay ahí? ¿Qué podría pasar? Aparte de que volvamos a tener la biodiversidad que tuvimos hace muchos años, ¿no? Un poquito contarles, hacer un contexto de por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, esa nota de alguna manera grafica un poquito lo que ha sucedido. El proceso de los fenómenos de erosión genética, que se le llama, ¿no?, pérdida de material genético, pérdida de genes en particular, se acelera fundamentalmente en 1950, en los últimos años. Sin embargo, Carmen por ahí era un autor, por los años 20, por los años 30 ya estaban haciendo algunas investigaciones de que la semilla se estaba perdiendo, ¿no? Es increíble que a pesar de que tenemos 50.000 especies
vegetales comestibles. Prácticamente hoy nos centramos, imagínense, en un poco piño, ¿no? de variedades. Sin ir más lejos, son el trigo, el maíz y el arroz prácticamente están en un poquito de empresas, ¿no? Que son las que manejan las variedades. Ahora, somos presos de 3 especies, pero dentro de esas especies somos presos de 2 variedades, 3 variedades. O sea, la concentración que se ha producido respecto a en el fondo, a la homogeneidad, ¿no? A la uniformidad es enorme. O sea, estamos en una crisis humanitaria que no estamos notando a nivel internacional. El nivel de conciencia que tenemos respecto a perder semillas tradicionales es algo que definitivamente no se ha comprendido con la seriedad que se debe. La historia del ser humano es la historia de la semilla, ¿no? O sea, estamos absolutamente asociados. Si se pierde uno, se pierde el otro. Y bueno, no sé si conocen a don Henry Kissinger. Sí, le suena, acá en Latinoamérica me suena bastante. Asesor de Nixon, asesor de Rockefeller, un tipo casi eterno, ¿no? Casi inmortal, ¿no? Que estuvo detrás de todos los golpes de Estado de Latinoamérica. Eso era antes un secreto a voces, ¿no? Ahora ya en el fondo ya se oficializó. Bueno, este tipo llama, en el fondo cuando sucede el golpe de Estado en Chile, en el fondo se asegura de que esté todo bien. Y bueno, esta es una frase que no oculta. Enrique Kissinger es conocido por un montón de frases, ¿no? Pero esta yo creo que grafica enormemente el tema de los recursos fitogenéticos. Queda clara la idea, la intencionalidad, ¿no? Pero respecto a esto de la agricultura, ¿no? Hay varios mitos que nosotros fuimos comprendiendo con el paso del tiempo, y mitos porque realmente científicamente no son comprobables. De hecho, muchos de ellos son al contrario. Tuvimos la oportunidad de estudiar, entre comillas, la mejor universidad de Chile, la Universidad de Chile, donde aprendimos un montón de cosas que luego tuvimos que desaprender, ¿no? Cuando uno llega al campo y está en el campo, ve que las cosas no son muy como muchas veces nos dicen. La naturaleza es particularmente sorprendente, no le gusta el control, ¿no? Y el ser humano siempre tiene esa torpe tendencia a intentar controlarla, ¿no? Es increíble cuando uno está en Chile y en partes del mundo donde se juntan los biotecnólogos y cuentan la historia de la biotecnología, ¿no? Y ellos hablan, miren lo que hace la biotecnología. Me dicen, nosotros del teosimple, no sé si conocen el teosimple, ¿alguien ha tomado un teosimple en sus manos alguna vez? Bueno, si se miran el dedo meñique, ese es el teosimple, más delgado que eso incluso. Y de esa especie silvestre, los aztecas, por miles de años de selección, llegaron a lo que es el maíz actual. No había universidades, no había docencia, no había investigación. Sin embargo, los biotecnólogos narran esta historia como que fuera la de ellos, ¿no? Y nos equiparan la biotecnología campesina con la biotecnología, digamos, de investigación. Sin embargo, cuando llegan a la hora de los derechos, ahí se desbalancea el tema. No sé qué les pasa a ustedes, pero cuando uno ve los híbridos, ¿no? Que aparecen a fines de 1800 y ya se masifican en el mundo, especialmente en Estados Unidos, a principios de 1900, 1914, 1915, empiezan a masificarse basado en las leyes de Mendel, ¿no? Que habían muerto y de pronto resucitan, ¿no? Con esto de generar variedades de alto rendimiento. Y finalmente las transformaciones, sí, un aumento de rendimiento importante, pero el aumento de rendimiento por selección es mucho mayor cuando uno lo comprueba en campo. De hecho, está la historia mexicana de un maíz que se llama maíz Celaya, que después lo pueden encontrar. La historia es maravillosa, pero en el fondo narra de cómo las comunidades hicieron un mejoramiento por selección, consiguieron un aumento de 20%, sin embargo eso no le importó a nadie. Después la ciencia encuentra por el hibridismo un aumento del 12% y ya fue como algo, se pasaron, que productos más grandiosos, ¿no? Y esa es la selección natural. O sea, para mí el milagro ocurre en el caso de la agricultura tradicional, no sé qué es lo que pasa con los biotecnólogos, pero la verdad es que ver esa transformación es increíble, ¿no? El melón antiguamente era como una pelota de tenis, se convierte en el melón que ustedes conocen ahora, que pesa 2,5 kilos, 3 kilos, hay algunas, en el caso de las melonas, pesan 6 kilos. Esa transformación no la hizo la docencia, la hicieron las comunidades. Transformar la lechuguilla, ¿no? en una lechuga, el plátano que antes no era comestible porque las pepas a uno le impedían consumirlo, ¿no? Era amargo y se convierte en lo que conocemos ahora nosotros, que no lo hizo la ciencia, o sea, lo hizo la ciencia tradicional, ¿no? Hicieron las comunidades, ¿no? La berenjena que viene del tomatillo,
Y estas charlas las dan los biotecnólogos, ¿no? Entonces ahí es donde uno no entiende qué es lo que pasa aquí. O sea, las grandes transformaciones agrícolas las hicieron comunidades, personas comunes y corrientes que se basaron en la observación, en la selección y construyeron la base de la agricultura moderna, ¿no? El cambio que se ha hecho ahora es prácticamente insustancial. Tienen el caso de la brassicacia, que es un caso particular. Cuando uno habla de mutación, la gente suele asustarse, ¿no? La mutación existe de forma natural en la naturaleza. De hecho, el caso de la brásica es el caso más particular. Pueden ver los siglos en los que aparecían estas mutaciones de algo que nosotros conocemos como lluvia, que es una brásica silvestre, y de ahí empezaron a aparecer estas variedades cuando no existía la docencia, ¿no? Estamos hablando de bastantes años atrás, y donde hubo una persona que observó un cambio, ¿no? Y que decide de forma natural. Esta también la tomé uno de los grandes genetistas que hay en Latinoamérica, que siempre anda exponiendo, y lo que narra, para narrar en el fondo la mejora genética. Noten la cantidad de años en los que hay selección, hay mejoramiento, y finalmente en 1980 parten lo que serían los híbridos a nivel internacional. Ahí tienen ustedes ese tomate rosado que también lo hemos visto nosotros acá, el tomate general, todos vienen de tomates prácticamente cherry, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos como tomate cherry en la actualidad, que gourmet, ¿cierto? Son, digamos, de alguna manera los parientes iniciales de todo esto, como el teosinte, ¿no? Y bueno, la revolución verde que ocurrió en los años 50 fue bastante conceptual, ¿no? No le habló al campesino de variedades híbridas porque el campesino no iba a entender, ¿no? Pero le dijo, sí, te vendo una variedad de alto rendimiento, una variedad mejorada, y hasta el día de hoy particularmente llama la atención que seguimos con eso de hablar de una variedad mejorada. Nosotros intentamos siempre ponerlo entre comillas, porque la mejora genética en el fondo se concentró en algunos aspectos fundamentales: mejora del rendimiento, que eso les vamos a demostrar que no es así cuando uno está en campo. Las variedades tradicionales en su gran mayoría son más rendidoras que las variedades comerciales. Precocidad, que sí, eso uno puede decir si realmente las variedades híbridas tienen un grado de precocidad importante, eso se reconoce. Y fundamentalmente vida de post cosecha, que el caso del tomate es más gráfico, ¿no? Un tomate maravilloso que tiene más licopeno, que tiene más vitamina C, que produce más, que es más resistente, pero todo eso vale menos de que el tomate dure más en el refrigerador, ¿cierto? Y que, o sea, en el fondo, ¿cuál es la idea de que dure tanto? La verdad, eso le conviene solo al intermediario, ¿no? Nosotros trabajamos con distintos tipos de semillas, como les decía Tami, y bueno, hay algunas que son públicas y otras que son privadas, y nos enfrentamos a un gran proceso de sustitución que partió los años 50 con la Revolución Verde, que son la semilla híbrida y la transgénica, y eso ha sido el gran problema de la agricultura actual. Ahí tenemos un cuadro de resumen para que más o menos sepan un poquito la historia de la semilla tradicional, prácticamente la historia de la humanidad, ¿no? Desde que el ser humano decide asentarse, ¿cierto? Que antes éramos nómadas, cuando el ser humano decide ser sedentario, tenía que acomodar la naturaleza, y ahí parte el proceso digamos, de alguna manera de presión de la selección. La semilla híbrida, que se basa en algunos principios que después Mendel los ordenó, pero habían híbridos, ya se conocían algunos híbridos en 1700, y se masifica fundamentalmente con la Revolución Verde en la década de los años 50. Y los transgénicos prácticamente en el año 83, donde se empiezan a hacer ya más pública la semilla transgénica, y bueno, ya saben ya cómo ha avanzado la semilla transgénica de una manera enorme. El estado en el que están, la verdad, es súper complejo, porque mientras la semilla tradicional se encuentra en un proceso erosivo, la semilla híbrida sigue creciendo y la transgénica se ha disparado de una manera enorme, ¿no? Ahí tienen, después les podemos dejar este cuadro para que lo tengan. Fundamentalmente nosotros trabajamos con semillas de polinización abierta. Se entiende, ¿cierto?, que se deja al azar, ¿no? que la naturaleza haga lo que tiene que hacer. Las variedades que nosotros le llamamos criollas o variedades locales, que son variedades que no nacieron ahí, muchas de estas llegaron con los españoles, a pesar de que España no era el centro de origen, ¿no? En el caso de los cítricos, los carozos, las pumáceas, que eran parte de las rutas orientales, pero de alguna manera España se convierte en el principal puente, ¿no? de intercambio de recursos fitogenéticos en el mundo. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? La verdad es que esa es una amplia discusión.
Ahí tenemos el caso de los híbridos, ¿no? Que fundamentalmente, miren, se dice que en 1929 la producción híbrida comercial, porque ya había algunas experiencias e investigaciones, era de cero, y ya en el año 59, imagínense, prácticamente la totalidad del maíz en Estados Unidos era de tipo híbrido, ¿no? La semilla transgénica, bueno, ya no vamos a entrar en una discusión tan profunda. Importante sí decir que no ocurre de manera natural, a diferencia del hibridismo, siempre ocurrió de manera natural. ¿Qué es lo complejo de la semilla transgénica? Por lo menos en Chile, que tenemos es la contaminación cruzada, ¿no? Yo puedo decidir por A, B, C motivos, no quiero producir transgénicos, sin embargo, si algún vecino de bastantes recursos monetarios se le ocurre poner un transgénico, lamentablemente paso a ser transgénico yo. Entonces, el nivel de influencia que está teniendo en el paisaje, ¿no?, ecológico productivo a nivel mundial es bastante complejo el tema de los transgénicos. Indistinto a la discusión si son buenos, si son malos, es que cada quien tiene el derecho, ¿no?, a producir el tipo de semilla que quiere. Sin embargo, el transgénico contamina, ¿no? Y bueno, toda esta historia aparece con De Candolle, Nicolás Baglio, después Harlan, que son los tipos que en el fondo empiezan a relacionar estos puntos de concentración de biodiversidad, ¿no? Baglio, un soviético. La verdad es que tuvimos la suerte que fuera un soviético y no un norteamericano, porque por lo menos nos dijo la verdad, porque si no tendríamos toda es increíble. Si ustedes buscan ahora mapas, buscan, por ejemplo, miren, si se dan cuenta, la parte de Mesoamérica es un punto de diversificación bastante importante. Sin embargo, Norteamérica no figura. Sin embargo, si ustedes buscan en la actualidad centros de origen en el mundo, van a darse cuenta cómo este paisaje se ha modificado, y increíblemente hasta la quinoa ahora parece ser originaria de Estados Unidos. O sea, nos alargan, o sea, ustedes buscan y ahora resulta que habían parientes silvestres desde Norteamérica, y es realmente, el zapallo ya lo tiraron de México un poco más para el norte, y así es como así se maneja un poco la información, ¿no? La expansión de la biodiversidad, bueno, los intercambios, ni hablar de las rutas que tenían aquí, la ruta de Oriente, como ustedes movían acá entre América, o sea, entre Europa y Asia, absolutamente todo. Esto lógicamente para los americanos, que no fuimos descubiertos, lamento decirle. La mayoría ya no conocen. Cuando llegaron los españoles estaba todo pasando en América, ¿no? Había tres de las civilizaciones más importantes de la historia, los aztecas, los mayas y los incas, ¿no? que tienen tecnologías de riego al nivel de los egipcios. O sea, sabemos que la historia la escriben los que vencen, ¿no? Así que es un poco complejo el tema. En América la gente intercambiaba de una manera soberbia, o sea, la verdad es que cuando uno le sigue la ruta a la semilla es muy particular, porque la semilla pues sobre todo quiere viajar, ¿no? Ahí tenemos un poquito del intercambio que hubo entre los continentes. Hay un caso bien particular, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso del algodón, hasta el día de hoy se dice que el algodón llegó con los españoles. Sin embargo, es bien particular porque el algodón que traían los españoles venía de India y data de más o menos 1500 años. Sin embargo, había una variedad de algodón maravilloso en Perú, ¿no? que se han encontrado restos fósiles de 3000 años antes, ¿no? Entonces, ahí la información a veces suele ser bueno, ahí es una oveja, como grafitaban los indígenas, ¿no? La oveja arriba de la planta del algodón, que en el fondo producía textil. Ahí pueden ver el algodón, si es que no lo conocen, desde su flora, como cuaja va cuajando, lógico, y después forma su motita donde están las semillas. Y bueno, la semilla, como dicen los indígenas, es una viajera, ¿no? La semilla busca 1000 maneras de viajar, se pega, vuela, gira, se entierra, se nos pega. Ahí esta es una rareza que se llama amor seco, ¿no? Y amor seco se refiere a un viejo amor, ¿no? Que cuesta que uno se lo despegue, ¿no? En el fondo esa es la gráfica. Cuando ustedes van a cualquier campo en el norte de Chile, ustedes salen con eso por donde sea, los zapatos, los cordones, la ropa, o sea, la tipa tiene una capacidad increíble para viajar, ¿no? Se vuela ahí, y por eso se le llama amor seco, porque se pega. Bueno, tenemos las que vuelan, tenemos el caso de las aves, que son maravillosas, el caso del coco, que es maravilloso, ¿no? Que en forma una vez se pregunta que el jugo que tiene el coco, ¿no? Cuando ustedes lo abren, y no es la verdad para que ustedes se lo tomen, sino que lo que busca es convertirlo en una estructura flotante, ¿no? O sea, de hecho hay gran discusión respecto al origen del coco, porque como ha navegado por todas partes, ahí hay unas discusiones enormes. Y con su misma agua, miren, puede llegar a un lado seco y el tipo germinar, y bueno, generalmente por eso están en las costas.
Esto yo lo tomo de las publicaciones que hacen los biotecnólogos en la actualidad, que en el fondo la biotecnología nos ofrece cultivos tolerantes a estreses, cultivos biofortificados, nutrientes, y lo particular es que todo esto existe, ¿no? O sea, las semillas nutricionales, por sobre todo, son resistentes a lo que se les ocurra. Nosotros, les puedo dar algún detalle, tenemos 2 semilleros. Lo particular de Chile es que es bastante largo, ¿no? Es uno de los países más largos, entonces toma gran cantidad de climas, ¿no? De tipos de suelo, además que es corto, ¿no? Los cambios que se producen desde la cordillera hacia la costa son enormes, ¿no? Entonces tenemos un semillero con un pH 8,5 a 9, bastante alcalino, con una conductividad eléctrica que puede llegar hasta los 9 decisiles metros, o sea, eso es sal, ¿no? Con una pluviometría de 20 milímetros al año, muchos años hay cero, un suelo franco arenoso, una pedregosidad del 80%. Estas mismas semillas se toman y se llevan a la zona sur, que es donde tenemos un suelo franco arcilloso, muy similar al que tienen ustedes, y lo llamamos rojo arcilloso, con retención de fósforo, con un pésimo drenaje, con 2000 milímetros anuales de agua caída, ¿no? Un pH 5, que es ácido, ¿no? Y con cero conductividad eléctrica, y créanme que no necesitan absolutamente ni un proceso de estabilización. La semilla se toma, se lleva y la tierra crece como que no se hubiese cambiado de casa, ¿no? Y eso es por una sencilla razón, que es la riqueza genética que tienen, ¿no? O sea, son tierras que se han cruzado toda la historia, ¿no? Por lo tanto, la información que tienen es tan amplia que les permite adaptarse a una condición increíble de suelos, de clima. Y con respecto a las plagas, la verdad es que son maravillosas. Resisten fusarium, resisten fitóptora, plagas en general. Nosotros en el caso del sur nos pasó algo muy particular, porque el semillero que hicimos en el sur el año pasado, tuvimos 140 variedades de frijol, y no me van a creer que de las 140 variedades 100 se contagiaron con virus del mosaico. Ustedes comprenderán que el virus no tiene control, o sea, uno tiene que sacar la planta, ¿no? Y generalmente se propaga por vectores, en este caso los pulgones o los áfidos que conocemos. Es un tema súper complicado para nosotros, porque lógicamente, imagínense, un semillero de 140 variedades, era como triste lo que nos pasaba. Y saben que las plantas se demoraron 3 semanas, a lo más un mes, en revertir el mosaico y ya todo con el virus. La explicación, la verdad es que habría que dejársela a los genetistas, no sabemos qué pasó ahí, pero el virus prácticamente desapareció. Y lógicamente a mí se lo digo a un profesional y lógicamente no lo cree, y la verdad es que nosotros nos costó un poquito también creer. Así que es muy particular lo que pasa en la agricultura. Lo que nos ofrece la biotecnología ya accionada es muy complejo, ¿no? Las resistencias de los híbridos son bastante específicas, resistencia a fusarium, pero que lo que pasó allá en el norte, toda la gente tenía problemas con fusarium, consiguieron variedades resistentes a fusarium, y bueno, cuando tenían esas variedades nos atacó la fitóptera, ¿no? Y sería todo con la resistencia, ¿no? Entonces ya después hay que comprar uno resistente a fusarium y resistente a fitóptera, ¿no? Y después nos viene el verticillium y así podemos estar buscando resistencia al final. ¿Qué es lo particular? Que el 90% de los transgénicos lo que son Roundup Ready, resistentes al glifosado. O sea, yo entiendo cuando quieren decirnos, no, mira, la verdad es que el transgénico puede solucionar el tema del hambre en el mundo, el famoso arroz dorado, ¿no? con la vitamina A, pero en la realidad lo que pasa es que la gran mayoría solo son resistentes a herbicidas. No sé a quién le importará eso, pero la verdad es que a la gente que muere de hambre no le importa. Un poco para ejemplificarle, esto está en moneda chilena, pero es más o menos para que tengan un poquito la relación entre una semilla ni siquiera tradicional, una semilla de polinización abierta, de estas antiguas, ¿no? Pueden ver en el caso de un melón, si yo quiero producir una hectárea de melón tengo que pagar 35.000 pesos. Sin embargo, si quiero producir un híbrido tengo que pagar 1.210.000. O sea, tenemos 34 veces más, 3.400%, o sea, en el caso del pimentón, imagínense, de 35.000 pesos a 3.200.000 pesos. El sueldo mínimo en Chile son 200.000 pesos, imagínense. Entonces, en el caso del tomate indeterminado es una locura, ¿no? O sea, de 25.000 pesos y que puedo comprar el Calais, que es una variedad bastante antigua, ¿no? A comprar un tomate híbrido en general, que son los que más se están produciendo en Chile, estamos hablando de 11.300%. O sea,
me parece que esto explica un poco, ¿no?, el tema de la biotecnología, que digamos que si somos honestos va un poquito más por este lado. Les muestro una imagen real. Esa es una parte del Valle del Huasco, que es una zona desértica. Lo que ustedes ven abajo son ramas de palto Hass. Se hizo un ensayo, se sacaron un montón de paltas. Estas paltas son tradicionales, las que ustedes ven abajo. Y se sacaron y se pusieron los paltos Hass. Y bueno, pasaron 10 años, nunca produjo el palto Hass, no se acostumbró a la temperatura, no se adecuó a la pendiente del suelo, a la pedregosidad del suelo, ni a la salinidad del suelo. Y bueno, el negocio resultó bastante malo. El Valle del Huasco antiguamente estaba lleno de biodiversidad y ahora ustedes pueden ver los monocultivos con toda su problemática, ¿no? O sea, los monocultivos son una de las grandes razones de por qué la abeja desapareció, ¿no? Consideren que la UMS no es melífera, no tiene ninguna importancia. Entonces, sacamos miles de especies que producían alimento para la abeja y lo cambiamos, o sea, los impactos colaterales, ¿no? Hay mucho arsénico, como un metal pesado, ustedes saben, tóxico en el agua, se culpó mucho tiempo a las mineras, sin embargo, después se hizo un seguimiento y eran los fertilizantes que usaba la industria de la UMS. Ahí está quiénes son los dueños de las patentes, las empresas más innovadoras. Bueno, que ahora está casi todo en manos de una sola. Un poquito explicarles, no sé si ustedes saben que la diferencia de una patente con derecho de autor. ¿La conocen? ¿Ah? Sí. Bueno, lo que pasa generalmente allá en Chile, me imagino que pasa acá, que los especialistas generalmente, me ha tocado ver a algún indígena que dice, oiga, ¿por qué nos patentan nuestra semilla? Y ahí el especialista dice, oiga, las semillas acá en Chile no se patentan, ¿no? Así que no se preocupen. ¿No? Pero hay algo que se llama derecho de obtentor vegetal, que es lo que nos rige a todos a nivel internacional. Y no tiene la particularidad del derecho de obtentor vegetal, que les permite patentar algo sin innovar. O sea, el derecho de obtentor vegetal es una patente al nivel de lo que quería la industria. Como en la era industrial, lógicamente, empezaron a aparecer esto de los inventos, se entendía que una persona, ¿no?, por el tiempo que invirtió en ese invento, ¿cierto?, tuviera una exclusividad en la vida, generalmente son 20 años. Entonces, aquí ¿cuál era el problema? Que la semilla, ¿quién la creó? ¿No? Y estos tipos, ¿saben lo que hicieron? Inventaron lo que se llama el DOP. Y permitieron que la semilla no necesariamente requiere un proceso inventivo, puede ser descubierta. Y ahí empezamos el problema. Porque sería como América, ¿no? Descubrieron América, pero América existía. O sea, descubrir ya presume preexistencia, ¿no? ¿Quién es responsable de esa mejora? La verdad es que estos tipos lo hicieron bastante corto. Y bueno, en las discusiones abiertas que hemos tenido, evidentemente uno llega a esa conclusión, o sea, cómo se engaña a la gente diciendo que los vegetales no tienen patente. Y es cierto, no tienen patente, pero sí tienen propiedad intelectual, derecho de propiedad intelectual, que finalmente es igual de restrictivo y mucho más injusto. Para que sepan ustedes, el UPOM 91, el cual rige a España también, da una protección en el caso de frutales de 25 años. O sea, es más que una propiedad industrial. Imagínense lo potente que es la industria en el fondo a nivel internacional. Así que ojo ahí para que sepan ustedes más o menos lo que es un derecho de obtentor vegetal. Y bueno, aquí está el mito, ¿cierto? Así es como presenta su variedad la empresa. Puse un ejemplo particular acá. ¿Saben que en lo particular me tocó trabajar varios años con híbridos? De hecho, todavía visitamos a mucha gente que ayudamos, que trabajan con híbridos, pero que están empezando a recuperar las semillas tradicionales. Que sí, por ejemplo, miren, ustedes ven en negro todas las resistencias que tiene ese híbrido, son increíbles, la cantidad de resistencia, resiste todo, ¿no? Pero cuando ustedes lo llevan en el campo, ustedes asociarían, ¿no?, a que como tiene mayor resistencia, la cantidad de agroquímicos que van a usar va a ser menor. Eso es un mito. El bombardeo de agroquímicos es igual, absolutamente igual, y de hecho a veces es mucho más complicado. Trabajamos con un montón de variedades que resistían a Fusarium. ¿Conocen ese hongo, no? Que es un hongo muy agresivo. Y bueno, resulta que el hongo tiene 4 cepas distintos, la 0, la 1, la 2 y la 3. Entonces, bueno, el tipo te pone Fusarium 0 y 1. Pero bueno, resulta que tenía la 3 en el campo. Otra resiste el 4 y bueno, resulta que usted tenía la 0. Y así nos vamos. Hasta el día de hoy no conozco algo que resista, ni que sea tolerante al Fusarium, que es un hongo muy grave. Y bueno, aquí está un montón de investigaciones, en el caso de nematodos, investigaciones que se hicieron en el laboratorio y que después en el campo la verdad es que no resultan. Y miren, hay algunas investigaciones de la Universidad de Chile que da solamente para que se fijen en el rendimiento, 120 toneladas por hectárea,
en un tomate en el que se invierte montones, en el caso de línea, que es el centro de investigación, también llega a 101 toneladas por hectárea. Aquí tenemos 90 toneladas por hectárea. Y empezamos nosotros nuestra investigación hace varios años a medir rendimiento en variedades tradicionales. Este es el ejemplo, solo les voy a poner dos ejemplos. El rendimiento promedio es de 200 a 270 toneladas por hectárea de ese tomate, que es el tomate rosado. Y en el caso del tomate Tenca, que es el tomate inicial, el Solanum quinquilariiforme, es un tomate nativo del sur de Perú y del norte de Chile, que se estaba extinguiendo, según la CONAF, que es la organización que había ya estaba en riesgo. Nosotros lo rescatamos. Un tomate que pesa 1 gramo, que tiene 1 centímetro de diámetro. Imagínense, produce 160 a 200 toneladas por hectárea. Es realmente increíble. Miren los brotos tradicionales. Ese es el tomate Tenca. Es cierto, es chiquito el tipo, pero miren la cantidad que produce. O sea, es increíble. Miren, ahí tenemos un ensayo que se hizo. Ese es la variedad citra, un tomate indeterminado. Se puso en un lugar normal. Fusarium, miren cómo lo dejó Fusarium. O sea, pérdida total. Las plantas tradicionales lograron aguantar. El caso de melones tradicionales, tenemos rendimiento en general, esto es reconocido por los centros de investigación, 60.000 kilos por hectárea. A lo más que llegan, los melones tradicionales producen 220.000, 192.000 toneladas por hectárea. El tema no va por ahí, el tema va por el comercio, ¿no? Entonces, pero particularmente llama la atención esto porque si ustedes entran a la página de Monsanto, de Syngenta de DuPont, la excusa de siempre es que la población está aumentando a una tasa geométrica, ¿cierto? Y la producción de alimentos una tasa aritmética, por lo tanto vamos a llegar al colapso, ¿cierto? La población va a aumentar a una tasa mayor. Y esa teoría, para que sepan ustedes, partió en el siglo XIX, ¿no? La partió haciendo un sacerdote y un estadista que se llamaba Malthus, de apellido Malthus, y a eso se conoce como la teoría malthusiana. El tipo dice, oye, vamos al colapso, la población está aumentando. Y esa teoría no la pescó nadie cuando el tipo la lanzó. Sin embargo, fue digamos, la estrategia, o sea, fue, digamos, el señuelo perfecto que usó la Revolución Verde. O sea, cómo en el fondo convencemos a la gente de que cambie las semillas, tenemos que generar algún impacto, ¿no? La teoría del shock, como se conoce, ¿no? Y vemos aquí que en el fondo el híbrido iba a suplir esa cantidad de alimentos porque era más rendidor. Sin embargo, cuando nos paramos, yo honestamente no sé, cuando ustedes ven la investigación de comparar un híbrido con una tradicional, generalmente tienen números, el tipo ni siquiera da el nombre que uno pueda comparar, ¿no? El F4, el F5, y bueno, al final ustedes ven un maíz híbrido y produce una mazorca, 1,5, 2 mazorcas por planta. Un maíz tradicional produce 3, 4, 5, o sea, ya no hay que entrar a sacar tanto cálculo, ¿no? O sea, 5 o 4 es más que 2, ¿no? Miren, en el caso de, esta es una foto real del norte de Chile, que me tocó asesorar el año 2013, y si se dan cuenta en la misma foto del mismo río, aquí va el río normal. Sin embargo, hubo un desprendimiento de la zona cordillerana y si se dan cuenta el agua se puso bastante turbia. Y lo que se produjo en los melones comerciales, si se dan cuenta, en enero estaba el melón perfecto, lo estaban cosechando maravillosamente bien, con el calibre, y en febrero 2013 una fisiopatía. Se empiezan a reventar los melones, pérdida 100%. ¿Qué es lo que pasó? Como aumentaron el contenido de sólido en el agua, se modificó la conductividad eléctrica, fatal para el híbrido. Sin embargo, aquí abajo ustedes ven la melona, el mismo agricultor tenía melona, que es un melón tradicional, y adivinen que no le pasó absolutamente nada. ¿Y saben lo que está produciendo ese agricultor ahora? No. Aunque ustedes no lo creen. El don Horacio, ¿no?, que me tocó asesorarlo mucho tiempo, quedó fascinado con la melona. Producía mucho más, una melona pesa 7 kilos, 5 kilos, 7 kilos. El precio por kilo es mucho mayor que un híbrido, tenía un mercado maravilloso, pero lo invitaron a una capacitación en un programa estatal y lo llevaron a Monsanto a conocer los maravillosos híbridos nuevos que tenían. Nos reciben unas chiquillas muy lindas, hasta el día de hoy se acuerda, ¿no? Lo suben a un bus y los agricultores se sentían, pero en el paraíso, y bueno, todo sí, y pagando una cantidad soberbia por semillas de melón. Entonces, ese es un caso particular, ¿no? Y ahí es donde uno en el fondo dice, ¿cómo hemos cambiado tanto? ¿Cómo la gente tradicional cambió en el fondo su forma de ver las cosas? Y evidentemente un concepto contemporáneo, ¿no? De crear una necesidad, ¿cierto?
Y bueno, ahí está claro, no sé si vieron la película del pibe de Chaplin, que cuando mandaba al niñito a romper el vidrio, ¿no? En el fondo, él vendía vidrio, ¿no? Entonces en el fondo era generar la necesidad para después ofrecer el producto. Y bueno, aquí está el caso de las paltas, como les mostraba el ejemplo, en el Valle del Huasco hay la famosa palta Hass, que la hizo Rudolf Hass, por eso tiene el apellido, que nosotros vimos que es la que está acá también en el mercado. Bueno, esa palta arrasó, y ¿por qué toda esta cantidad de paltas desaparece por esa parte? Y evidentemente, ese era un tenista famoso que teníamos nosotros, que se llamaba Fernando González, ¿no? Y ustedes andaban en Chile hace años atrás y todo estaba con esa figura de él cuando estaba en su máxima posición, ¿no? Era una figura nacional. Y Hass es increíble porque ustedes le dicen a algún chileno sinónimo de Hass o qué se te viene a la mente cuando piensa en palta, usted le dice aguacate y le va a decir automáticamente Hass. A los mexicanos exactamente lo mismo, los mexicanos centro de origen, ¿no? Mesoamericanos del aguacate, cientos de variedades y se perdieron. Y bueno, el año pasado la palta subió de una manera increíble en Chile. Hay un problema nacional que, a pesar de que se produce de una manera increíble, se manda todo hacia Europa, hacia Japón, y hace que en Chile acceder a la palta sea carísimo. Y bueno, empezaron a aparecer toda esta clase de memes. Sin ir más lejos, eso de ahí es real. El año pasado, a principios de este año, fue un tipo que era productor de palta y apareció el último Apple, ¿era? ¿Sí? No, el último iPhone. El más moderno, y el tipo fue con 2 cajas de palta y cambió las cajas de palta por el iPhone. Y fue una noticia nacional, y fue así, literalmente así, por el costo. Sin embargo, ustedes van a regiones de Chile y la palta se pierde. ¿Quién hace eso? O sea, eso es marketing, ¿no? Y eso es lo que hace la gran industria. Aquí pasa igual con la naranja. El aguacate está mejor Ya. Sí, honestamente, muy particular, yo había pensado modificar, bueno, una de las cosas que pensamos que tratar es cómo arreglamos nuestras presentaciones para contextualizarlas de América, que la verdad es que no hubo desfacto. Ahora, miren lo particular que estos tipos nos dicen, oh, tenemos que producir más, vamos a colapsar, la población va a llegar a los 10.000 millones, produzcamos más. Sin embargo, el informe de la FAO, ahí tenemos 1/3 del alimento que se produce para alimentación animal se pierde, se desperdicia. Y salió hace poquito la última investigación de la FAO, 831 millones de personas que padecen hambre en el mundo. ¿Qué es lo particular de la revolución verde? Que precisamente la gente más pobre y la gente que tiene más hambre en este momento son lugares de centro de origen. Son lugares que tenían una biodiversidad riquísima hace un tiempo atrás y que hoy día mueren de hambre. La mayoría eran agricultores hace tiempo atrás. Entonces esa es mi lógica, ¿no?, de cómo funciona el sistema. Acá una noticia de Chile, esto está lleno en Chile, ¿no?, pero por primera vez salía en las noticias que encontraron una parte del norte de Chile que botan miles de tomates, ¿no? Si ustedes lo miraran de cerca no tienen ni un ataque porque ya los tipos perfectos, así, pero uniformes a morir. ¿Y votaban por qué? Porque al agricultor le salía más caro cosechar, ¿cierto?, que vender, o sea, ganaba más botándolo, ¿no? Que es lo que me acabo de dar cuenta que veníamos con Sara, ¿no? Y vimos en el caso de los mandarinos de ustedes todos votados, o sea, y mientras tanto hablamos de gente que muere de hambre, sino tiene que ver con producir más, ¿no? Tiene que ver con acceso al alimento, ¿no? Lo que uno siempre le pregunta a este tipo, porque dice, no, tenemos que producir más, pero usted no me va a regalar su híbrido, usted no me va a regalar su transgénico, no, me lo va a cobrar a, como lo vimos recién, 2000% más. Pero seguimos cayendo y uno se mete a las conversaciones y a las discusiones profesionales y seguimos en el mismo tema. Porque si el híbrido no produce más que una variedad tradicional y produciendo más alimentos, no vamos a solucionar el problema de hambre del mundo, ¿no? Y aún así persiste la excusa. Ahí tenemos algunas variedades que hemos rescatado. Ahí tienen los bancos de termoplasma que, bueno, también les contaba más o menos cómo se distribuyen en el mundo. Imagínense, como tenemos el problema internacional de que se está perdiendo la semilla, y todo el mundo dice, oye, se está perdiendo la semilla tradicional y no estamos haciendo nada, y ya adivinen a quién se le ocurre hacer el semillero. ¿Ustedes saben quiénes financiaron y quiénes estuvieron detrás de los primeros bancos de germoplasma del mundo? ¿Rockefeller le suena? ¿Ford le suena? ¿Banco Mundial le suena? O sea,
Miren, cuando uno, y es lo que conversamos nosotros con los agricultores, que no guardan su semilla, estamos en un proceso de revalorización con los agricultores, ¿no? Porque nos gusta todo lo de fuera, y más que nosotros somos culturas conquistadas de alguna manera, queramos lo nuevo, eso ha tenido un impacto en la sociedad latinoamericana en general. Uno les dice, oiga, pero si Rockefeller cuida la semilla, y es como que se emocionan, como que sienten que, bueno, si los ricos lo hacen, en la actualidad ustedes saben, Svalbard, que está en Noruega, fue financiado por Bill Gates. O sea, los grandes capitales mundiales están detrás de los bancos germoplasma. Y miren, los chiquillos como tan altruistas que son, dijeron, oye, estamos en un problema de alimentación, la semilla se está perdiendo, entonces nosotros como somos tan conscientes de la necesidad mundial, vamos a armar un grupo consultivo con el gobierno de Estados Unidos y otros países europeos, y dicen, ya, empecemos a juntar esta semilla y guardémosla en refrigeradores gigantes, ¿no? Y el grupo iba a durar hasta que se terminara la crisis. Bueno, resulta que nunca se terminó la crisis y los tipos son los que tienen los bancos de germoplasma más grandes del mundo y los tienen distribuidos ahí, si lo pueden ver, al cual evidentemente la gente no tiene acceso. El grupo consultivo existe hasta el día de hoy. Ahí tiene su banco que le llaman Exitu, ¿no? Que la verdad es que es como estar en coma, es como si ustedes llegaran y lo acostaran ahora y lo meten en frío y lo despiertan 50 años después. ¿Cómo estarían? O imagínense que hace 20 años atrás ustedes lo hubieran adormecido y despiertan hoy día en su vida. ¿Cómo estaría el mundo? Exactamente lo mismo la semilla. Pierde los procesos evolutivos, que evidentemente es lo que les molesta a estos tipos, ¿no? Porque la semilla se adapta a todo, entonces en el fondo eso es lo que tiene. Cuando aparecieron estas noticias, no sé si ustedes lo vieron, pero era así como una noticia así como de esas que de los marcianos, no, como está el castillo de la Academia, que no está de Noé, ahí enterrado, ¿cierto?, en el hielo y todo el asunto. Y saben que, no sé si se enteraron del año pasado de la crisis que tuvieron, se les metió el glaciar adentro, ¿no? Se les pasó el agua y el glaciar empezó a recuperar y resulta que... equipada para todo menos para cambio climático. Exacto. Bueno, la historia de Titanic les suena, ¿no? Este no lo hunde ni Dios, dijo el tipo, y bueno, al ratito ya estaba bajo el mar. Definitivamente el tema de pensar en que la seguridad alimentaria va a estar, vamos a entregarle en manos de los ricos, no sé si ustedes lo harían, porque estamos sonados con los bancos, no, pero yo creo que lo pensaríamos antes de pasar nuestras plata si viene Rockefeller y nos dice, ay chiquillo, yo le guardo su plata, no se preocupen, pónganla aquí, ¿no? Yo creo que lo pensaríamos, ¿no? Miren, ahí está Svalbard. Y miren cómo son las noticias, ¿no? Lugares prohibidos en los que jamás podrás entrar, o sea, así funciona. Ahora, los procesos de recuperación con respecto a los recursos que preguntaba el amigo ahí, la verdad es que a veces no se necesitan muchos recursos, es un tema de voluntad. Nosotros hemos recuperado más de 400 variedades tradicionales y sabes que ha sido, sí, es la lata, es como la pena, ¿no? En el fondo, ¿cómo no hay recursos para esto, no? O sea, ¿acaso ninguna autoridad está consciente de lo que hacemos? Y por otra parte está la alegría de ver a las comunidades, ¿no? Que se empoderan, que tienen conciencia de lo importante que es su semilla y hacen sus colectas y hacemos rifas y todos aportan un poquito, ¿no? Y así sale el semillero. O sea, el semillero nosotros que vieron ustedes, o sea, es un latón. Un latón aislado, pero no deja de ser un latón, o sea, muy lejos de lo que sería eso. Y miren, yo la primera vez que estaba haciendo una asesoría con una institución y me encontré con ese paisaje, con el primero que ven ahí ustedes, un montón de sandías botadas en el suelo. Lógicamente me llamó la atención que estuvieran ahí botadas porque son gigantes realmente. Entonces le pregunté a la señora Verónica y le dije por qué había botado esas sandías. Yo pensé que como eran las más grandes las dejó para la semilla. La señora me dice, no, son unas malezas, se llaman sandillejas, yo las dejo botadas, se las doy a los chanchos y siempre no hay cómo sacar esa planta. Entonces, lógicamente, yo vi una cantidad de alimentos que se pierde ahí, entonces consulté con algunos viejitos, viejitas, y las viejitas la conocían. Antiguamente la usaban en mermelada, la usaban en jugo, entonces ahí es lo que aparece el conocimiento tradicional, que diga la semilla con la importancia. Entonces la sembramos y se la compartimos a unos indígenas que venían del norte de Chile, que eso nos iban. Y de todos esos indígenas hubo uno que la sembró, que está ahí, y si ustedes pueden ver acá, eso es el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Y de ahí, él en 4 meses sacó esa sandilleja y no hallaba cómo pararla porque la yuca produjo una forma. Cambiaron todas las condiciones productivas, sin embargo, ahí está en manos de David Chamaca. Y bueno, una señora maravillosa que está aquí en la zunita le dio otra utilidad, la hizo en conserva, todo el mundo maravillado porque se parece mucho a la papaya.
Entonces, algo que no tenía utilidad, ¿cierto? Asociado al conocimiento tradicional y con el trabajo amoroso de agricultores y con la sabiduría maravillosa de personas como la Suni que le dan valor, eso ya se cerró. Ese cultivo está destinado a sobrevivir. Este caso yo lo encuentro muy particular, como ustedes son técnicos, lo quise poner, el caso de este hongo, no sé si lo han visto acá, el polvo negro, que es el Urtilago maíz. Bueno, allá hay un problema en América que este hongo ataca los granos y se llenan, en el fondo las esporas del hongo llenan los granos y se empiezan a inflar los granos y con una, si se dan cuenta, una textura bastante fea, desagradable. Allá en Chile se le mete fungicida, pero hasta por donde sea. Era un problema de plaga enorme y resulta que cuando fui a México me encontré con la siguiente sorpresa, que tenía un nombre, ¿cierto? Que tenía un uso y que tenía una justificación. Imagínense, omega 3, omega 6, ácido graso, previene el cáncer, es una maravilla, le dicen la trufa mexicana, imagínense. O sea, lo que para la ciencia, ¿no?, es un hongo que hay que atacar, que hay que sacar, para la sabiduría indígena es una base, una fuente de alimentación indígena. Eso es maravilloso. Esa es la chaura, es un cultivo de las comunidades indígenas y saben que se estaba perdiendo en Chile. Las comunidades antiguamente lo usaban y resulta que hicieron una investigación ahora y resulta que cada una de esas tiene la misma concentración de ácido acetilsalicílico que una piña. O sea, comerse el fruto de esos es como comerse una piña. Imagínense, y prácticamente se estaba perdiendo. Pero bueno, ahora, ¿la ciencia de dónde saca eso? Lógico, empezó a preguntarle a las comunidades para qué usan eso, no, cuando me duele la cabeza, me como un fruto, ¿no? Y ahí empieza el tema de que la industria farmacéutica lo más probable es que en 3 tiempos va a estar trabajando eso. El mágico, por ejemplo. Y bueno, esto se permite gracias a estas personas maravillosas que comparten sus semillas, que las resguardan, que saben de dónde vienen, que saben para qué sirven. Ahí está el caso del tomate tenca, otro caso de recuperación. El pueblo mapuche. En Chile, para que ustedes sepan, hay 9 culturas indígenas distintas y de esas 9, 5 son hablantes, mantienen su idioma, ¿no? Se dice que una cultura se mantiene viva en la medida que mantiene su idioma, ¿no? Así que había muchas más, lógicamente, o sea, es terrible la historia de las comunidades indígenas del sur de Chile, de cómo los cazaron. Era una cosa muy triste. De hecho, muchos de ellos los trajeron a Europa en lo que se llamaba el zoológico humano, que era en el fondo para demostrar la superioridad del primer mundo, ¿no? Y hubo gente que murió en celdas de hambre, ¿no? Hay una recopilación histórica que se está haciendo que es muy triste. Y este es el pueblo mapuche particularmente porque resistió a los incas y resistió a los españoles. Eso era un mérito, ¿no? O sea, ya resistir a uno de los imperios, de los 3 principales imperios que había en América, ya era un tema. Y bueno, imagínense que en América cayeron por los españoles, entonces era lógico que iban a caer y sin embargo se mantuvieron y hasta el día de hoy se mantienen luchando contra el Estado chileno, que lo único que quiere es reprimirlo. Hace poquitos días los policías mataron a un joven indígena. Y la verdad es que el tema de derechos humanos es muy complicado en Chile, especialmente con este pueblo que se niega a morir. Ellas son personas reales, son gente que nosotros conocemos, gente que queremos mucho, y ahí están. Es como que es increíble porque iba a sacar fotos históricas, pero la verdad es que son iguales, no solo que en color. O sea, la cultura ha mantenido su esencia. Y bueno, fundamentalmente son mujeres las que mantienen, por lo menos en Latinoamérica, son las mujeres las número 1. Nos llama mucho la atención que acá en Europa hay muchos cuidadores de semillas, o sea, son hombres, hay muchos hombres en el tema del trabajo, de resguardar, de reproducir. Allá en América en general era una actividad femenina, ¿no? Cuando llegó Pedro Valdivia, dijo que, imagínense, en 1560 ya había maíz, papas, quinoa, el mal que se extinguió y muchas cosas que se extinguieron, el ají y porotos. Todos esos están con su nombre Mapudungun, ahí son variedades tradicionales de nuestros semilleros. Ese fue en el fondo el trabajo que hicimos. Es una huerta mapuche en el fondo representativa. Si se dan cuenta, es como que baja el bosque del cerro y ahí se liga la huerta, siempre relacionada con la recolección. El mapuche tiene un montón de frutos nativos que recolecta, que en la actualidad se llaman superfrutos, el caso de la mustilla y el maqui, que se están exportando a Estados Unidos y a Europa. La huerta es un poco desordenada, no obedece lógicamente a la lógica del monocultivo.
hacemos reuniones con ellos, conversamos, ellos nos enseñan, nosotros aportamos también en un círculo, no es una cosa horizontal de que llega el profesional acá, cuando toca tomar la pala, ya nadie se da cuenta quién es quién, y eso es maravilloso, agotador pero maravilloso. Ahí tienen, esta parte oscurita que ustedes ven son las casas donde ellos viven, que se llaman ruca, que al centro tenían la cocina, que es donde en el fondo se juntaban alrededor de la cocina. Ahí visitamos a un montón de familias y vamos intercambiando semillas con ellos, y así hemos recuperado. Andamos con un muestrario móvil donde van un montón de variedades tradicionales para ir recuperando la historia de la semilla, entonces todos se detienen a mirarla. Hacemos ejercicios como para entender por qué las comunidades han perdido su semilla y generar una nueva reflexión. Aquí en términos sencillos, nosotros, estos son maíces tradicionales de Dios, pero este es muy chiquito, si se dan cuenta la referencia con el lápiz, entonces se parte el taller pasándole un maíz tradicional de ellos que es muy chiquito y se les va ofreciendo en cada momento un maíz distinto y ellos van decidiendo si lo cambian y todas las comunidades suelen llegar a eso, a querer un maíz amarillo y grande, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan los procesos de reflexión, ¿por qué? ¿No? Y finalmente llegamos toda a la conclusión que no importa el tamaño, que no importa el color, que sea uniforme, ¿cierto? Y por incluso curiosidad, pero perdemos ese maíz que puede que evolucionalmente haya sido más importante, que tenía una importancia cultural. Ahora, ¿qué es lo particular? Que cuando llegamos a ese maíz todo el mundo piensa que es de la ciencia, que lo hizo Monsanto, que lo hicieron en la universidad, no sé cuánto, y ese maíz también es tradicional. ¿Qué demuestra esto? Que la comunidad no tenía un problema en tener un maíz chico y tener un maíz grande, en tener un maíz bicolor o tener un maíz solo amarillo. Eso nunca fue un problema, ese problema viene hace 50 años, ¿no? Y no es un problema, por supuesto. Ahí tenemos lo que son trasquintos, que la Sumi les va a contar más en detalle. Ahí les llevamos los tomates, ellos pueden ver y escoger la variedad que quieren poner. Esos son los semilleros que hacemos en el sur, que la verdad es que son productivos. Lo maravilloso de esto, saben, que llegar a un suelo que ustedes ni conocen, no tienen el análisis de suelo, ni el régimen hídrico, y tiran la semilla con una confianza maravillosa porque saben que van a saber producir. Cada vez que hacemos un semillero nos encontramos con agricultores que son convencionales, entonces para ellos ya producir más de 2 variedades es una locura. Cuando uno le dice, no, vamos a poner 200, como que ya empiezan a colapsar y el corazón ya, y como que uno lo mira con desconfianza y a cada rato preguntan, pero hoy están seguros, pero lo han hecho esto otra vez, y empiezan ya la duda, y bueno, empiezan la pregunta que se hacen los agricultores en general cuando les toca volver al pasado, ¿no? Y bueno, después cuando ven que empieza a elevarse el nivel, es muy increíble, porque realmente poner tantas variedades es muy loco, porque siempre existe la posibilidad de que algunas no vayan bien, pero los semilleros es como que las semillas son como ustedes, ¿no? Y les gusta estar todos juntos. Nosotros nos hemos dado cuenta de que ustedes van a comerse una tapita y están todos apretados, así como que les gusta eso de estar. Bueno, el latino no lo tiene mucho, ¿no? Pero parece que a la semilla le gusta eso de compartir mucho, de estar apretado ahí, de estar con otros. Y miren, ahí está el semillero y bueno, el agricultor. Miren, les voy a dar un detalle. Cuando nosotros hicimos esta vuelta, el agricultor mapuche ya no aguantaba cómo abordarnos, ¿no? Nos miraba con un recelo, hasta que nos invitó a tomar once, fuimos a comer con él. Y llega él y nos dice, oiga, Esteban, oiga, ¿en serio? Y dice, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Nosotros le decimos, pero por supuesto, si lo hemos hecho algo y todo eso. Me dijo, mire, la verdad es que yo no estoy muy seguro, entonces quiero hacer una competencia. Yo le dije, ¿qué tal? Que mi huerta va a ser mejor que la otra. Así. Yo evidentemente no le dije que sí, ¿no? Le dije, bueno, lo más probable es que usted, como lleva viviendo acá 70 años y conoce el suelo, conoce todo, lo más probable es que le vaya mejor que nosotros, pero bueno, veamos. Y pasaron los meses y era increíble porque ellos iban a la huerta a comer, ¿no? Jamás habían producido tomates porque no se les daban los tomates, la quinoa no se les daba bien y ahí todo crecía maravilloso. Bueno, pasaron los meses y ellos ahora en la actualidad están armando su propio semillero y eso es lo bonito del semillero, que se va rotando de lugar, cosa que vaya dejando, ¿no? El conocimiento. Y bueno, ganó la semilla tradicional y la gran mayoría de las semillas, evidentemente cuando partimos la investigación del año 2013 se estaban perdiendo, se habían sustituido por las variedades comerciales, ¿no? Entre otros, la migración que se ha producido en Chile, que toda la gente indígena se va a vivir a la ciudad porque se les quita la tierra, se les quita el agua. El sistema es bastante inhóspito con el indígena y parte quitándole los recursos, ¿no? La revolución verde en Latinoamérica sigue vigente, sigue esto de los paquetes tecnológicos, las instituciones siguen financiando, sí es cierto que se están produciendo algunos cambios, pero son bastante lentos. La mayoría son mujeres,
Y la verdad es que creemos que la base de todo el sistema agrícola es la semilla tradicional, más que los sistemas van cambiando, ¿no? El tema que pasó con la agricultura orgánica, que en el fondo era reducir los químicos, pero no era trabajar con una semilla tradicional. Pasa muchas veces también con los sistemas agroecológicos, que a veces nos centramos en la técnica, pero olvidamos que la base de todo es la semilla tradicional. Cuando yo pongo una semilla tradicional que aguanta todo, bueno, ya la técnica es como que se hace un poco más irrelevante, ¿no? O sea, si la chipa me aguanta todo, no tengo que aplicar nada, ¿no? No tengo que hacer nada. Entonces, a veces pienso que los agrónomos quedaríamos sin trabajo si hubieran pura semilla tradicional. Y bueno, como siempre lo decimos, la naturaleza tiende a la biodiversidad. La homogeneidad, la uniformidad es algo que ha creado el ser humano para tener el control. Eso es así, ¿no? Y bueno, una de las cosas que agradecemos con el cambio climático, la verdad es que a todos nos incomoda, menos al señor Trump, lógicamente, pero es que esto está obligando a la gente a volver a la semilla tradicional. Es como que estamos buscando respuestas y la naturaleza es tan sabia a veces que, digamos, de alguna manera particular busca las formas de volvernos a enseñar la lección que nos han venido enseñando. Y creemos que uno puede ser cómplice de la biodiversidad en esos 4 pasos. Y agradecerle a toda esa gente maravillosa y un montón de caras detrás de lo que hacemos. Somos quizás un poco visibles en esto, pero la verdad es que la cantidad de historias, la cantidad de familias que hay detrás de esto, uno lo agradece. Yes.